nuestra historia, pero la que nos enseñaron la que te enseñaron a ti, la que me enseñaron a mí, adolece de un gran problema. Quizá el gran problema de esa historia antigua es que no la ponían en contexto mundial. Y a ti te lo enseñan como si solamente le competiera lo que pasaba a Chile. What really happened with Allende is that he's not the saint that the left claims he was. He really led Marxist takeover, over this country with the aim of transforming Chile into a socialist dictatorship. That's the reality, and that is the reason why Allende was the first Marxist president ever elected in the history of the world. And that is why he was so important for the left, and also important for the US when Henry Kissinger was their Secretary of State. And he said after the Allende election that this was one of the greatest threats to the Western Hemisphere, that Chilean had elected a Marxist president. This was a dangerous precedent for the world. Hay una entrevista que realiza, Richard Nixon, ¿no? En particular, son conocidas sus frases como "That son of a bitch" o la estupidez del pueblo chileno de elegir un gobierno socialista, gritado por Kissinger. El enojo profundo de Nixon de que en Chile hubieran elegido un gobierno socialista. ¿Por qué? Porque es su patio trasero. Ellos no querían que la revolución cubana se extendiera. Entonces les parecía ya descabellado que además ahora resulta que habían experimentos democráticos para instalar el socialismo, ¿te fijas? Entonces, claro, tomando ese plan 40, Richard Nixon dice, bueno, hay que derrocar a Salvador Allende y se va a comenzar a ejecutar todo lo que se llama el proyecto Fubelt o Track 2. El proyecto Fubelt es el proyecto de operaciones secretas para debilitar el gobierno de Salvador Allende y promover el golpe de Estado. Que quede claro, porque esos son los documentos, aquí los tenemos todos, de dónde salió todo esto. Entra dentro de este proyecto, entonces, para derrocarlo, que este proyecto Fubelt es una derivada de la Operación 40 de derrocamientos de presidentes, ¿ya? Dirigido evidentemente por Richard Nixon, creado por Dwight Eisenhower, pero por Richard Nixon lo va a ejecutar. Van a comenzar a aparecer más figuras dentro de todo este escenario, como por ejemplo Agustín Edwards. Según los documentos, el 14 de septiembre de 1970, ojo, 14 de septiembre, 10 días después de la elección de Salvador Allende, la fuente es la Operación Sinsonte 1950. De ahí aparece en escena Agustín Edwards, que va a ser un colaborador de los Estados Unidos. Por supuesto que sí. Y así como estaba Agustín Edwards como esta especie de asesores chilenos, no era el único, por cierto. Andrés Saldívar lo menciona en los documentos, el papá del presidente actual de la República, también mencionado. Bueno, muchos otros también. Las figuras de la democracia cristiana, en el caso Saldívar o el por papá del presidente de la supuesto que sí. No lo sigo mencionando, pero hay muchos, ¿ya? El 14 de septiembre, Agustín Edwards se va a reunir con Richard Nixon y posteriormente con Henry Kissinger. Y evidentemente también con David Rockefeller, figura clave dentro del Club Bilderberg y de la CIA también. No se va a saber exactamente qué es la conversación, pero se deduce que fue llamar y decirle a Estados Unidos que interviniera. El 15 de septiembre entonces, Richard Nixon, después de esta reunión con Agustín Edwards, va a ordenar el derrocamiento de Salvador Allende al día después. Y el 16 de septiembre van a entrar en escena otras figuras claves, como fue Thomas Karamessinis, que fue el director adjunto de planificación de la CIA, y también David Atlee Phillips, agente de la CIA y jefe de operaciones, junto con Richard Helms, el director de la CIA de aquel entonces. Se reúnen todos y el director de la CIA le
dice a David Atlee que tiene que elaborar un plan en 48 horas para Henry Kissinger y evidentemente el derrocamiento de todo lo que va a ser el gobierno de Salvador Allende. Importante señalar estos elementos porque la influencia de Agustín Edwards, mira, viene de una operación que se llama la Operación Sinsonte, que la mencioné, que data de 1950, organizada y dirigida por la CIA, y que consiste esta operación en la influencia de las doctrinas estadounidenses en los medios de comunicación de toda la región. Uno de esos diarios, el Mercurio de Santiago, de Valparaíso, bueno, y todo lo que hemos dicho. Pues bien, pasa un mes elaborando Estados Unidos todas estas cosas y llega el día 15 de octubre de 1970. Ese día entra en escena otro conspirador que va a ser Alexander Haig. ¿Quién es Alexander Haig? Asistente militar directo de Henry Kissinger, que se va a sumar a toda esta cofradía de personajes CIA para derrocar también a Salvador Allende y a los eventuales otros gobiernos de izquierda que pudieran surgir en la región. El día después, el 16 de octubre de 1970, finalmente el director de planificación de la CIA, Thomas Karamessinis, transmite las órdenes al jefe de la CIA en Santiago, que se llama Henry Heckscher. Henry Heckscher recibe un documento y recibe las instrucciones que dice textualmente: es política firme y continua que Allende sea derrocado. Esas fueron las órdenes. Plazo para intervenir antes de la sesión del Congreso el 24 de octubre. Pues, 6 días después de ese 16 de octubre, el 22 de octubre de 1970, a las 8:05 de la mañana, se va a ejecutar el asesinato del comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider. Y se establece, después del triunfo de Allende, de septiembre de 1970, aparece Nixon y toma una decisión. Dice: ya no vamos a hacer intervenciones pequeñas, ya no vamos a financiar un diario, pasarle plata a los opositores, no, vamos a hacer un plan, un proyecto. Cita a Helms, que era el director de la CIA, después de una reunión con Agustín Edwards, y establecen un protocolo que se llama Proyecto Fugelt. Y el proyecto Fugelt tiene 2 fases. Track 1, que es impedir a toda costa que Salvador Allende asuma el mando. Tienes que pensar que Salvador Allende ya había sido electo el 4 de septiembre. Ojo con estas fechas. 4 de septiembre, 26 de octubre. 4 de septiembre es electo, el 26 de octubre asume, ¿no? En ese periodo, Allende no estaba ratificado como presidente de la República, porque no tuvo mayoría absoluta. Y Nixon buscaba en ese pequeño periodo de días, En ese pequeño periodo de 50 días, cualquier argumento o cualquier método para impedirlo. y no te podías imaginar los tipos de métodos que se utilizaron. Se descubrieron el mismo día, esto lo cuenta Federico Willoughby en sus memorias, la misma noche, el equipo de campaña de Alessandri, que era el candidato de la derecha. Willoughby, paréntesis, exministro de Pinochet. Sí, claro, uno de los primeros civiles asociados al gobierno militar, no es una fuente menor. Dice que esa misma noche recibieron el llamado de un alto oficial de la Policía de Investigaciones ofreciendo un plan para matar a Allende.
se detuvieron. La propia Embajada de Estados Unidos denunció a un militar que estaba planeando un magnicidio sobre el presidente, no todavía, pero sobre Salvador Allende. Frei tiene que intervenir en un momento porque descubren otro plan. Cuando descubren, tratan de hacer todos los cálculos legales, ¿no? Leen la ley electoral, pero para arriba, para abajo, y descubren una cosa alucinante. Descubren que, como tú sabes, Alessandri sacó la segunda mayoría. Exacto. Allende la primera, pero no absoluta. Lo que descubrieron es que si uno de los dos candidatos moría, la elección quedaba nula. Y el mismo Federico Willoughby cuenta que Alessandri recibió decenas de cartas Para que suicidara. para que se suicidara. Este proyecto Fubelt, en su parte Track 1, fue atroz. Inyectó dinero a fuerzas de insurgencia, inyectó dinero a partidos políticos y no se ha demostrado del todo, pero estuvo involucrado también en atentados. Y sin duda el caso del asesinato del general Schneider es el más dramático de ese periodo. Quiero darte un solo dato. Durante los 54 días entre que Allende fue electo y la ratificación, durmió todos los días en una casa distinta. Hay que pensar que el plan Track 1 de la CIA, y esto hay que decirlo con todas sus letras, me encanta a mí me encanta plantear este tema de la misma manera como lo planteó la Mónica González en su libro La Conjura, cuando ella no basa su libro en las declaraciones de gente del Partido Comunista, miembros de los derechos humanos, sino que son los mismos militares, son los mismos ministros. Ella entrevista a la misma gente que protagonizó el golpe. En este caso, cuando yo hablo del proyecto Fubelt, el Track 1, el Track 2 y el objetivo de destruir la economía chilena que encabezó Estados Unidos, lo estoy haciendo con otro libro que es de Carlos Basso, una tremenda investigación sobre la actividad de la CIA en Chile. En este libro no hay declaraciones de los partidos socialistas o del MIR. Están las declaraciones del gobierno norteamericano a través de la CIA. Sus intenciones. Son ellos los que revelan que iban a hacer aullar la economía chilena, que se iban a cortar todos los créditos de los que viven los países en desarrollo. No se vive sin crédito, incluso hasta el día de hoy. Estrangular la economía. Estrangular la economía chilena. Se requisaban buques completos con cobre chileno en puertos de Europa. Estados Unidos requisaba buques, que es el sueldo del país. Se cancelaron contratos, se cancelaron tratados económicos. Habían dos patas en esto. Uno, hacer aullar la economía y por otro lado, generar caos social. La idea era generar un caos social tan grande a través de la intervención de la economía, a través de financiar grupos terroristas y a través de la desestabilización social con un objetivo: generar caos que legitimara una intervención militar en un lapso lo más corto posible. Una de las intenciones de este momento, de este espacio donde nos toca hablar de un evento tan complejo, ¿no?, que tiene tantas patas como el golpe militar, es quizá desclasificar dos mitos, ¿no? Sacar dos mitos a la luz, quitarles el polvo y tratar de arrojar algo de luz sobre eso. Y el primero es que esa historia que escuchamos, sobre todo la gente de mi edad, ¿no?, que yo tenía 4 años para el golpe militar y que viví toda mi infancia y mi adolescencia en la dictadura de Pinochet, a mí me repetían hasta el cansancio esto de el líder del pronunciamiento militar, nuestro líder, comandante en jefe Augusto Pinochet, esta idea de que Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue el líder de este movimiento sedicioso que derroca al presidente Salvador Allende. Eso como primera cosa. Pinochet no fue el líder del golpe militar bajo ninguna circunstancia.